Hensen Hane, El despertar del milenio, 4. Con la cabeza un segundo vaso de vino que había en la mesa. ¿Es para mí? Sí. Ille se lo acercó. Me pareció que como es usted francés, Beauchet pasó por alto las implicaciones del comentario y cogió el vaso, agradecido. Gracias. Dio un sorbo al vino. Era horrible y, sin embargo, lo necesitaba. En su correo electrónico me decía que tenía informaciones nuevas. Ah, sí. Por cierto, padre, no me dijo que trabajaba para el Vaticano. Así que por eso quería verme. Beauchet hizo una mueca de desagrado. ¿Cómo lo ha sabido? Hice una búsqueda en la red. Padre Michel Beauchet. Trabaja en el departamento que se ocupa de las canonizaciones. Incluso se dice de usted que es uno de los favoritos del Papa. ¿Sus fuentes de información son exageradas? Dijo Beauchet con una amarga sonrisa. Bien, pues cuénteme. No puedo. Mi informe no es definitivo todavía y, aunque lo fuera, no podría discutirlo con usted. Oh, vamos. Ille cerró el puño y golpeó ligeramente la mesa. ¿No puede contarme si cree que este fenómeno es realmente importante? Beauchet no podía mirar a ella a los ojos. Clavó la mirada en el vaso de vino y respondió. No veo que haya razón para hacerlo. Las visiones han terminado. Pues yo he seguido informándome al respecto. Abed ha convocado a la prensa al sermón que dará el sábado en su iglesia de Harlem. No es un tipo agradable, padre. Da miedo, créame. Vende odio. Si el mensaje de Santa Pelagia no le ha producido un gran cambio en el corazón, ese hombre puede causar muchos problemas. Beauchet no dijo nada. ¿Y Stanton? Prosiguió Hill. El sábado también sale en televisión, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabe? Llamé a su oficina. ¿Quién más hay por ahí? Tengo unos cuantos nombres. ¿Me los dirá? Todavía los estoy investigando. Los publicaré en el periódico en cuanto lo tenga todo comprobado. Bueno, pues ya lo leeré, dijo Beauchet, viendo que el periodista practicaba el mismo juego que él. 39. Hane Hensen El despertar del milenio. Vamos, padre. Ille puso los ojos en blanco. Dígame solo qué piensan ustedes. Al fin y al cabo, son cosas con las que ustedes tratan normalmente. ¿Fue una profecía? ¿Una aparición de María? No sé qué pensar al respecto, señor Ille. Y que quede claro que esto no es un comunicado oficial. Ille se rascó la cabeza. Tenía los ojos brillantes del ratón que busca una grieta en el piso de madera. Bien, entonces dígamelo extraoficialmente, como experto asesor en estos temas. ¿Conoce la Biblia, no? ¿Cree de veras que el apocalipsis es inminente? ¿Interrumpirá el servicio de cable? Ille soltó una risita nerviosa ante su propio comentario. Beauchet no se apuntó a ella. Apartó el vaso de vino hacia un lado. Mire, señor Hill, yo no puedo ser su asesor. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que la prensa divulgue más datos sobre este suceso. Creo que es peligroso. ¿Lo comprende? ¿Ve que no es una buena idea? Beauchet notó que había hablado con enfado. Estaba enfadado. ¿Por qué no lo es? Hill lo miraba inexpresivo, como si fuera incapaz de entender aquel punto de vista. ¿No recuerda cómo fue todo en Santa Pelagia? ¿Está usted ciego? ¿Sordo? ¿No sintió el miedo que había allí? Ille calló unos instantes, reacio a hablar, como si no quisiera ni pensar en ello, pero, al final, respondió. Supongo que sí. ¿Sabe lo que puede hacer ese tipo de miedo a la gente? Tal vez nunca haya visto a personas que han perdido la cabeza. El miedo mata. ¿Quiere extenderlo? ¿En serio? Pues hágalo sin mí, señor Ille. Pero yo, antes de hacerlo, me lo pensaría 2 veces. Beauchet cogió su maletín y se puso en pie. Aun cuando estaba dando rienda suelta a su ira, sabía muy bien que no era con ella con quien estaba realmente enojado. Le preocupaba lo que Puma y Andrews estaban haciendo, lo que otros, como Stanton, iban a hacer. Ella solo era el canal, los demás eran la voz. Espere un minuto. Ella esbozó una radiante sonrisa como para indicar que no se daba por vencido. Una cosa más, ¿de acuerdo? Mire esto. Id hurgó en sus bolsillos en busca de algo y lo encontró justo en el instante en que Beauchet se disponía a partir. Mire. Alguien me lo ha mandado con carácter anónimo a través de Internet.
Beauchet cogió el papel a regañadientes. Era un email y en el encabezamiento aparecía él como el destinatario, pero donde debía estar el nombre del remitente había un espacio en blanco. Beauchet pensó que él podía haberlo falsificado. Al fin y al cabo, no era más que una hoja impresa, pero algo le dijo que el periodista le decía la verdad. La parte principal del mensaje era una cita. Hambruna, plaga, guerra. En el 24. Se siembran las semillas de una advertencia para el mundo entero. Nostradamus 40. Hannah Gens en el despertar del milenio semillas. Un escalofrío recorrió la espalda de Beauchet. ¿Tiene algún sentido para usted? Le preguntó ella. ¿Lo conocía? Beauchet sacudió negativamente la cabeza y le devolvió el papel. ¿Tiene alguna conexión con las sagradas escrituras? Beauchet se alejaba. 24. ¿No le dice eso nada? Le gritó Hill. Pero Beauchet ya se perdía entre la multitud y no volvió atrás. En algún N lugar GRR sobre B el Atlant N icono MRTR el vuelo hacia el continente europeo transcurría con tranquilidad. El cielo estaba despejado, lo que equivalía a decir que no volaban entre una de esas intensas, atronadoras y copiosas tormentas que eran la única alternativa al calor riguroso de esos días. Fielding, con sus 60 años y un cuerpo bronceado y delgado, se había instalado en un asiento de cuero reclinable, al tiempo que leía uno de los innumerables informes que se habían acumulado en su portfolios. A diferencia de otros presidentes, no hacía esos viajes en pantalones cortos. Fielding nunca bajaba la guardia de ese modo. Lo máximo que hacía era aflojarse la corbata. Nunca se quitaba la chaqueta ni los zapatos, ni en el avión presidencial ni en ningún otro sitio. Los hombres del entorno del presidente consideraban prudente seguir su ejemplo, lo cual era perfecto para Anton Nicolé. Mientras que Ross y Macomb, Connor e incluso el general Grant sudaban a mares y se morían por, al menos, poder arremangarse la camisa a causa de las temperaturas bochornosas que Fielding prefería, Cole estaba siempre fresco y tenía la piel seca, tan impecable como si acabase de salir de un anuncio del Vanity Fair. Aquella no era la razón de que Cole fuese secretario de Estado, pero seguro que contribuía a ello. La puerta corredera que separaba la cabina presidencial de la zona en la que se apiñaba todo su personal tembló ligeramente con unos suaves golpecitos. Connor se levantó de su asiento, fue hacia ella y la abrió un poco. Intercambió unas palabras en voz baja con un subsecretario de prensa. Señor presidente, dijo Connor. Tal vez podríamos sintonizar la WWN. Fielding alzó la vista sin soltar el informe que tenía en las manos y asintió, señalando con la cabeza la amplia pantalla que había en la cabina. Esta cobró vida. Reacción extraordinaria. En las tiendas de comestibles de todo el país, la gente hace cola para comprar toda la comida que le sea posible, sobre todo cereales y griega. Cole experimentó una subida de adrenalina. Sus músculos se tensaron de manera imperceptible contra el asiento de cuero. 41. Hannah Gens en el despertar del milenio. Las imágenes del televisor mostraban tiendas de comestibles en el proceso de ser vaciadas. En los supermercados con 8, 9 o 10 cajas, había cola en todas ellas y la gente obstruía los pasillos con los carros de la compra. Las cámaras captaban familias no con 1 ni 2 carros, sino con 3 o 4, llenos a rebosar de sacos de harina, copos de maíz, hogazas de pan, cereales para el desayuno, paquetes de carne y todos los alimentos imaginables. También se veían estanterías completamente vacías. En el suelo, aquí y allá, se amontonaba polvo blanco derramado de las bolsas que no habían resistido el ímpetu de los compradores. Maldita sea. A Fielding se le cayó el informe de las manos. Cole miró a los demás con frialdad. Connor tenía el aspecto de quien acababa de tragarse un trozo de tarta de excrementos. El general Grant se había puesto púrpura. Ross, como era habitual en él, temía que el presidente fuera a darle una zurra, y Macomb, como de costumbre, parecía no entender nada. Y nos llegan noticias similares de Chicago, Los Ángeles, la zona de la bahía de San Francisco, el noroeste, en realidad de todo el país. ¿Es eso cierto, Marilyn? Sí, John, eso es lo que vemos, y la noticia de esas avalanchas lo único que ha hecho ha sido empeorar la situación. Una mujer con una camiseta de Minnie Mouse parpadeaba ante la cámara a la puerta de un supermercado. Bueno, sí, lo vi en la tele, vi lo que hacía la gente y pensé que no iba a esperar a que todo se terminase. Así que me metí en el coche y vine directa hasta aquí. Llamé a mi marido y él me dijo que comprara todo lo que pudiera cargar, que él ya se encargaría de recoger a los chicos en la escuela. No puedo creer todo esto, mierda.
exclamó Fielding. Nosotros hemos divulgado la petición que usted hizo al pueblo de Estados Unidos, quiero decir que salió en las principales cadenas de televisión y en todos los periódicos. Farfulló Connor. Malditos civiles. Gritó Brandt. Están haciendo lo mismo que en China. Callen, dijo Fielding. Todavía no se han producido declaraciones por parte de la Casa Blanca. Como recordarán ustedes, el presidente está de camino a la cumbre mundial sobre alimentación. Marilyn, ¿se sabe cómo se ha desatado todo este pánico? Por lo que hemos podido averiguar, John, la gente está muy preocupada por las noticias que se produjeron esta mañana. China, India y muchos de los países de Oriente Medio y del norte de África han firmado una propuesta que tienen la intención de presentar a las Naciones Unidas durante la celebración de la cumbre. El contenido de esta propuesta se ha filtrado a la prensa. La primera reacción fue la caída de las bolsas en un 15% a la hora del cierre, y ahora, esto. Para aquellos de ustedes que no conozcan la propuesta diremos que se trata de un llamamiento a las Naciones Unidas para que haga de mediadora en la distribución de cereales hasta que termine la sequía. En la propuesta se pide que se sumen todas las cosechas de cereales de todos los países y 42 Hannegens en el despertar del milenio que las Naciones Unidas los distribuya entre los distintos países, de acuerdo con su población, a un solo precio acordado internacionalmente. Entonces, ¿no crees que estas avalanchas estén relacionadas con las declaraciones que hizo el presidente antes de partir? Esperemos que no, John. El presidente no puede sentirse demasiado contento con lo que ocurre, sobre todo después de haber pedido moderación a los ciudadanos. De hecho, hemos preguntado a algunas personas qué piensan con respecto a ello. Lo siento por el presidente, decía ante el micrófono un hombre con aire de yuppie. Fue un hermoso gesto, pero, en definitiva, la comida desaparece mientras nosotros estamos aquí hablando. Quiero decir que no creo que China, Irán y esos países se salgan con la suya. O que la sequía vaya a empeorar. Pero tampoco quiero correr ningún riesgo. Apaguen eso. Gritó Fielding. La pantalla se oscureció. Señor presidente, dijo Brandt con una seriedad estremecedora, sugiero que impongamos inmediatamente el nivel 1 del programa de racionamiento que habíamos discutido previamente. No creo que la gente le eche la culpa a usted, señor, y mucho menos después de esto, intervino Connor. Lo único que conseguiremos con el racionamiento será propagar la idea de que en Estados Unidos no hay comida suficiente, lo cual es absolutamente falso. Le espetó Fielding. Cole pensó que sí que lo culparían a él. ¿Cole? Dijo el presidente al tiempo que se volvía hacia su secretario de Estado. ¿Qué impacto puede tener esto? Toda la cabina permaneció en silencio mientras Cole entrelazaba las manos, pensativo. Al cabo de unos instantes, dijo. No creo que sea necesario mencionar la palabra inoportunidad. Es bueno que haya decidido asistir a esa cumbre, señor presidente. Pero ahora tendrá que tranquilizar muchos más ánimos. Un movimiento decisivo por su parte contra este estallido, podría salvarnos políticamente. ¿Alguna sugerencia, Cole? Preguntó Fielding con frialdad. Sí, señor, la tengo. Los ojos castaños de Cole parpadearon perezosos ante el tono insultante del presidente, pero habló con voz pausada. Contó a los demás su sugerencia aunque no era lo que realmente quería decir en aquel momento. Lo que quería decir era, sí, señor, le sugiero que ponga la cabeza entre las piernas y dé un beso de despedida a sus posaleras. Estadi D M R Cana, Ri R O D Eja J N I R. En la puerta del vestuario sonaron unos golpes vacilantes. Blade, tumbado en el suelo con las piernas dobladas hacia arriba en la postura del escorpión, hizo caso omiso de ellos durante unos instantes. Luego bajó lentamente las piernas hasta el suelo y soltó el aire. Los golpes sonaron de nuevo. 43. Hannegens en el despertar del milenio finalizó la exhalación en un santiamén, rodó con ligereza hacia la derecha y se puso en pie. Por fortuna para el que llamase, aquella era la última postura de sus ejercicios de precalentamiento. Pase, ¿está abierto? Dijo. Levantó las rodillas sin moverse de donde estaba y luego hizo un estiramiento para tocarse los dedos de los pies. Oyó que la puerta se abría tras su cabeza doblada. Sintió el griterío de la multitud distante que crecía y los gritos de ánimo previos a la confrontación. Se enderezó y sacudió sus músculos.
En el umbral estaba Nigel, su lacayo y relaciones públicas, que parecía nervioso por haber interrumpido a su señor antes de tiempo. Junto a él, una atractiva rubia a quien Blade había visto alguna vez por allí sostenía en los brazos una criatura con una asombrosa cara blanca y redonda enmarcada en un pelaje muy negro. Se trataba de uno de esos monos luna brasileños que habían aparecido últimamente en la prensa. El animal se agarraba con desespero al cuello de la rubia. Joder. Es absolutamente genial, dijo Blade, con una amplia sonrisa. Nigel se ruborizó, complacido y relajado, como un perro que hubiese advertido que no iban a pegarle. He pensado que te gustaría conocer a nuestro invitado, dijo. Hola, dijo Blade, saludando al mono. Luego chasqueó la lengua y le tendió una mano. ¿Qué pasa, hombrecito? El mono se acurrucó un momento y lo miró con sus grandes y tímidos ojos. Luego, en un arranque de confianza, agarró el dedo de Blade y saltó a sus brazos. Blade contuvo una exclamación y se encontró mirando unos ojos marrón oscuro que se hallaban a un palmo de los suyos. Parecía que al mono le gustaba lo que veía, porque acercó la mejilla a la de Blade y le pasó los brazos alrededor del cuello. Joder, este mono es absolutamente genial, comentó Blade, fascinado. ¿Es una mona? Rió la rubia. Lo cual probablemente explica por qué se ha enamorado de usted. ¿Te acuerdas de Gillian? Está con Greenpeace. Intervino Nigel para presentar a la mujer. Genial, joder. Absolutamente genial. Estás con quienes tienes que estar, cariño. Sí, bueno, Gillian pensaba que... Prosiguió Nigel, nervioso. Esta noche tal vez dirías algo a la gente, ¿no? Acerca de la violenta violación en masa del corazón de la Amazonia. Por supuesto, nena. Eso haré. Blade hizo un masculino guiño a la rubia para indicarle que todo estaba bajo control. Nigel miró a Gillian con alivio, pero ella no parecía sentir lo mismo. Fantástico, dijo la mujer. He pensado que tal vez le gustaría sacar la mona al escenario con usted. A la gente le encantará. Y es una mona muy fotogénica. Ella lo miró fijamente a los ojos. La mayoría de chicas no conseguían estar a 1 kilómetro de él sin volverse locas y ninguna se habría atrevido a decirle lo que tenía que hacer en el escenario. Blade llegó a la conclusión de que la rubia era una tortillera militante. 44. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Caray, sería absolutamente genial, admitió Blade con cautela. Estudió al animal. Era muy infantil y en los niños no se podía confiar demasiado. Y además, tenía unas mucosidades amarillentas alrededor de su pequeña y chata nariz. ¿Estaba enferma? ¿O eran mocos naturales? No lo sabía, pero, para su gusto, le resultaban demasiado pegajosos. ¿Y estás segura de que no se cagará ni morderá ni echará a correr y lo romperá todo? Normalmente hace sus necesidades después de las comidas, respondió la rubia, impasible. Y lo que es seguro es que nunca las hace cuando alguien la lleva en brazos. Y no morderá ni tratará de escapar. Con todo ese gentío, será afortunado si puede quitársela de encima. Es cariñosa, ¿verdad? Vacilante, Blade cosquilleó a la mona en la barriga. El animal apoyó la cabeza en su hombro y suspiró, como si estuviera cansada. Sus ojos brillantes no se apartaban de los de Blade. La adoración, en especial la que alguien sentía hacia él, siempre quedaba bien ante las cámaras. Bien. Asintió Blade. No sé de dónde la has sacado, cariño, y prefiero no saberlo, pero saldrá conmigo al escenario. Nigel, ¿qué? Blade chasqueó los dedos. Gillian. Que Gillian se quede junto al escenario. Cuando llegue el momento, entraré a buscar la mona. La sacaré y luego la volveré a traer y tú me la quitarás del cuello, ¿de acuerdo, encanto? Absolutamente genial. Asintió la rubia. Albe Berrigu GRNPNEC, Río de DEJMNIRR. El televisor de la sala de personal funcionaba sin que nadie le prestase atención. Las noticias de la tarde habían pasado del todo inadvertidas. En esos momentos, la principal cadena brasileña, Rede Globo, retransmitía, en directo, los preparativos del concierto de rock que se celebraría aquella noche en el estadio de Maracaná. Un helicóptero mostraba la multitud que llegaba para asistir al espectáculo, miles de personas, 60.000 exactamente, que habían agotado las localidades del estadio con mayor aforo de Brasil. De vez en cuando, la retransmisión en directo era cortada para insertar imágenes de la carrera artística de Blade.
A nadie le importaba el acto de apertura. Era el momento de crear expectación y esa cadena de televisión lo estaba haciendo muy bien. Sin embargo, ese programa, pese a estar considerado líder de audiencia esa noche, allí no tenía público. Jennifer Maillard, de 27 años y jefa de personal, y las otras 5 personas del albergue de Greenpeace se habían olvidado por completo de él. Estaban demasiado ocupadas corriendo de un lado a otro, llenas de pánico. A la hora de dar la cena a los animales habían descubierto que uno de esos monos luna brasileños tan escasos había desaparecido. El número 10, 45 Hannah Jensen, el despertar del milenio alias Lady Di. Un miembro estadounidense la había bautizado así no por la princesa británica fallecida, sino por otra Diana, la diosa griega de la luna. De haber desaparecido cualquiera de los otros monos, Jen se habría limitado a llamar de inmediato a la policía. Pero no era otro mono, era Lady Di, la más dulce de todos, la chica que les había robado el corazón. Lady Di sentía un cariño especial por los chicos del grupo y por los plátanos cubiertos de hormigas que ellos le daban tras discutir si merecía ese privilegio. Y como se trataba de Lady Di, siempre cabía la posibilidad de que alguien ¿qué? ¿Que la hubiera sacado a pasear? ¿Que alguien se la hubiera llevado a casa a hurtadillas para enseñarla a los niños o alguna otra tontería de ese estilo? Jen estaba furiosa y preocupada a la vez. Estaba preocupada por Lady Di, por la que sentía un cariño especial, pese a la distancia que por su profesión mantenía con los monos. Y también le preocupaban los problemas que podía tener con la dirección. Había trabajado muy duro para convencerlos de que podía asumir las responsabilidades del cargo que ocupaba pese a su edad y a su pequeño cuerpo. Si a Lady Di le ocurría algo, sus superiores pensarían que no era digna de ocupar ese puesto. Buscaron, implacables, en todos los armarios y rincones del edificio, miraron las jaulas 3 veces para asegurarse de que no estuviera encerrada en una equivocada. Nada. Jen abandonó la búsqueda por el edificio y fue a la oficina a fin de empezar a llamar a los voluntarios. Los interrogó del mismo modo que había interrogado a todo el personal del edificio, y de poco sirvió. Lady Di había desaparecido por la tarde. Nadie había visto ni oído nada. Cuando todavía no había llegado a la mitad de la lista, Jen vio que Deirdre y Manny se escabullían, con aire de culpabilidad, y salían a la sala de mantenimiento. No podían hacer nada más, por supuesto, pero debía de parecerles inadecuado presenciar el espectáculo en un momento como ese. Los acordes familiares de uno de los éxitos de Blade resonaron en la sala, un hecho que el cerebro de Jen no había captado a ese momento. O sea que ya estaba actuando. Jen suspiró. Había esperado con tantas ganas ese concierto, aunque solo fuera por ponerse de nuevo en contacto con la cultura pop de su país de origen. Cogió el teléfono y siguió haciendo llamadas. De repente se oyó un chillido agudo en la sala de personal. Jen dejó a un lado el teléfono y corrió, esperando lo peor. ¿La habéis encontrado?, preguntó, al tiempo que ella y otros 3 miembros de Greenpeace se apiñaban en el umbral de la puerta. Deirdre y Manny no respondieron. Tenían los ojos clavados en la pantalla y Deirdre la señalaba con un dedo tembloroso. Allí, en brazos de Blade, la superestrella del rock, estaba Lady Di. Miraba a su alrededor como un alma en pena. «¡Maldita sea!», gritó Pritch, un australiano. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Jen. «Esta pequeña criatura», decía Blade con el gangueo típico de su acento cockney, «ahora no tiene hogar por la maldita avaricia de la gente». El público gritaba. 46 Hannah Jensen, el despertar del milenio. De esta especie quedan solo unos 20 ejemplares, a excepción de los que huyeron de las excavadoras. Y no sabemos si alguno de ellos sobrevivirá ahora que su hábitat natural está siendo destruido. Como si estuviera pendiente de una señal, Lady Di miró directamente a la cámara. Su aterrorizado rostro blanco llenó la pantalla. Tenía los ojos brillantes y febriles y soltó un hondo y conmovedor suspiro. «Oh, Dios», murmuró Richard con un nudo en la garganta. «Dales una lección, preciosa». «¿Estás loco?». Jen lo miraba incrédula. «Lady Di está en cuarentena. Todos los monos luna lo están». «Ya lo sé, Jen, pero, por Dios. Espero que todos esos capullos del Departamento de Agricultura lo estén viendo y que mañana los jodan a base de protestas». Jen se disponía a replicar, pero calló. A decir verdad, en algún pequeño rincón irresponsable de su mente sentía lo mismo. Pero que de todos los lugares del mundo hubiera ocurrido precisamente en el estadio de Maracaná, permanecieron en silencio contemplando la verborrea estilo Salvemos la Tierra de Blade.
Lady Di parecía sobrellevarlo bien. Se había colgado del cuello del cantante y no apartaba los ojos de su cara. Era tan dulce, las cámaras enfocaron a la multitud. La gente se había rendido al cantante y parecía hipnotizada por la mona. Mira eso. Hay miles de personas. Gritó Gen. ¿Sabéis cuántos virus hay entre el público, por no mencionar los del propio Blade? No lo sé, Gen. He oído decir que hace meditación y cosas de esas. Comentó Manly, muy serio. Dios mío. Exclamó Gen, y puso los ojos en blanco. ¿Quién es el responsable de esto? Preguntó, mirando a Richard. A mí no me mires, solo he dicho que me parece una idea estupenda. En la pantalla se veía un impactante primer plano de Lady Di mientras Blade hablaba del carácter sagrado de los árboles. La mona estornudó. Oh, murmuró Deirdre. Esta tarde Gillian estuvo por aquí, comentó Manly. Y me han contado que tiene un amigo entre el personal de Blade y que consiguió entradas para el concierto a un par de personas. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó Gen. Un Pete. Rain, coge el teléfono y trata de localizar a Pete. Yo lo he intentado hace un rato, pero... Pete está en el concierto. Intervino Manly. Ya te lo he dicho, Gillian le consiguió entradas. Mierda, dijo Gen. No era capaz de pensar con claridad. Y, por cierto, esa Gillian, ¿de dónde es? Lleva aquí un mes, aproximadamente. Le dijo Rain, que era californiana. Creo que es de Nueva York. Es muy agradable. En ese momento, Lady Di aparecía en la parte inferior del monitor, bajo el rostro atractivo y lascivo del cantante. Empezaba una versión del We Are the World cuando la mona estornudó de nuevo. El cantante la miró, la mona 47. Hannah Hens en el despertar del milenio le devolvió la mirada y se lamió un moco que le caía de la nariz. Blade siguió cantando, pero volvió la cabeza y miró hacia el fondo del escenario. Dios mío, chicos. Gritó Deirdre con todas sus fuerzas. ¿La veis? Todos miraron la pantalla y las cámaras mostraban planos del público. La gente se había puesto en pie y todo el mundo cantaba a coro con su ídolo. We are the children. La cámara volvió a enfocar a Blade. Lady Di estornudó de nuevo. ¡Oh Dios! Dijo Gen tras un profundo suspiro. Voy hacia allí. Llama a la policía, Richard, y diles que nos encontraremos en el estadio. No sé quiénes son los responsables de esto, pero sean quienes sean, serán deportados. Día 4. Roma, Italia. El vuelo que llevaba a Deutsche a Roma tomó tierra a las 7 de la mañana, hora local. El coche que lo esperaba no estaba vacío. En el asiento de atrás se encontraba Donnelly y, tan pronto como lo vio, Deutsche pensó que las cosas se pondrían tensas. Que Donnelly, un cardenal que no se tomaba su rango a la ligera, fuera a buscarlo personalmente al aeropuerto solo significaba una cosa. El Papa quería ver a Deutsche en cuanto llegase al Vaticano y aquella era la única oportunidad que Donnelly tenía para hablar con Deutsche antes de que se entrevistase con su santidad. Me alegro de tenerte de nuevo en casa, Mitchell, dijo Donnelly. Aún sentado, lo abrazó y apoyó su áspera mejilla contra la de Deutsche, según la costumbre italiana. Yo también me alegro de estar de vuelta, respondió Deutsche, y era cierto, se alegraba de ello pese a sus aprensiones. Se abstuvo de hacer preguntas mientras el chofer salía del aparcamiento del aeropuerto. Donnelly iniciaría la conversación. ¿Has dormido en el avión? Sí, unas 4 horas. Bien. Siento mucho lo de Dublín. Comprendo que me necesite aquí, Eminencia, dijo Deutsche esbozando una sonrisa que demostraba que era sincero. ¿Alguien ha sabido ya la opinión de la hermana Downsey? Donnelly miró por la ventanilla y se aclaró la garganta. La hermana Downsey está aquí, Mitchell. ¿Está aquí? Sí. Asistirá a nuestra reunión con su santidad. Te estábamos esperando. Deutsche estaba tan asombrado que le costó un momento articular sus palabras. 48. Hannah Hens en el despertar del milenio. No lo comprendo. Ella ha pedido entrevistarse con su santidad. Pero si la hermana Downsey no es una investigadora. No, pero estuvo allí. Su santidad está muy interesado en informarse al máximo sobre lo ocurrido en Santa Pelagia y yo pensé que la hermana Downsey era una testigo presencial. Deutsche lo miró fijamente.
¿Había sido el propio Donnelley el que había invitado a Downsey? No podía creerlo y mucho menos imaginar por qué. Donnelley debió de notarle algo en la cara porque le dijo: Mira, Mitchell, no es una situación que puedas controlar tú solo ni que puedas cuestionar. El tono de Donnelley no era de claro enojo, pero sí de advertencia. Beauchet intentó serenarse. Sabía que no tenía que reaccionar de aquel modo, pero la situación era muy extraña. Que Downsey, una rebelde monja benedictina, se entrometiese en su entrevista personal con el Papa. Y sobre un tema tan crítico y sensible como los sucesos de Santa Pelagia. No, no comprendo en absoluto lo que me está diciendo, Eminencia. Farfulló Beauchet. Solo quiero que me digas lo que vas a contarle y que me permitas aconsejarte. Donnelley dio a Beauchet unas palmaditas en la mano para tranquilizarlo. Después de una observación, algo superficial, tengo que reconocerlo, opino que los estigmas de Sánchez tienen, probablemente, un origen psicosomático. Le dijo Beauchet al Papa. Admitir que el examen había sido superficial lo dejaba como un completo idiota, pero Donnelley había insistido en que matizara sus opiniones. La hermana Downsey emitió un sonido al otro lado de la mesa. Beauchet advirtió con horror que se trataba de un bufido de escarnio. El Papa Inocencio XIV fingió no oírlo. Asintió pensativo, con un dedo sobre los labios, como si estuviera considerando las palabras de Beauchet. Prosiga, padre Beauchet. Todavía estoy investigando qué tienen en común los primeros peregrinos que llegaron a Santa Pelagia, los extranjeros. Los pocos con los que he hablado afirman haber tenido visiones o sueños en los que se les dijo que fueran a ese lugar. Pensé que tal vez conocían a María Sánchez por la prensa, y que eso pudo haber sido, como mínimo, lo que, subconscientemente, indujera esas visiones. Sin embargo, no he encontrado ninguna prueba de que ese sea el caso. ¿Y las personas que tuvieron visiones, cómo eran? Entre las que he conocido hasta ahora se cuentan un chamán indio americano, un ministro de la Iglesia Baptista del Sur, un musulmán negro y un, supongo que podríamos llamarlo un gurú de la nueva era de los ángeles que cree que los alienígenas que presuntamente abducen personas son ni más ni menos nuestros santos y nuestros ángeles. Y luego está, por supuesto, la hermana Downsey, aquí presente, aunque aún tengo que oír su versión. 49. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Esto es increíble. Dijo la hermana Downsey mirándolo con aversión. Todo eso se lo está inventando, ¿no? Hermana Downsey. Intervino el Papa, confundido. Todas esas tonterías acerca de los alienígenas. Lo único que Beauchet pretende es ridiculizar a esa gente. Lo que quiere es convertir en una farsa lo sucedido en Santa Pelagia. Beauchet se ruborizó, más por lo impropio de la respuesta de la monja que por haber sido insultado. Le aseguro que soy lo más exacto posible. Jensen Hane, el despertar del milenio, 5. De acuerdo, hermana, dijo Donnelley con voz calmada. Ya sabemos que allí se congregaron personas de distintas creencias. Las creencias individuales pueden parecer extrañas, pero ese no es el quid de la cuestión. Tal vez no sea el quid de la cuestión, pero es parte de ella, replicó Beauchet. Al fin y al cabo, si vamos a discutir la validez del mensaje de Dios en Santa Pelagia, deberemos tener en cuenta, tal como hacemos al valorar una posible canonización, a las personas que lo recibieron. O, para ser más precisos, deberemos tener en cuenta la credibilidad y la autoridad de los testigos. ¿Y usted está calificado para juzgar esa credibilidad, esa autoridad? Usted, que no vio a la bendita Virgen María cuando la tuvo a 2 palmos de sus benditas narices. Le espetó la hermana Downsey tras otro bufido de escarnio. Donnelley miró a Beauchet con intensidad, como para aconsejarle prudencia. No tenía que haberse molestado en hacerlo. Beauchet no podía hacer otra cosa que mirar fijamente a la monja, perplejo. No podía ser que la hermana Downsey fuera tan estúpida. Estaba seguro de que ni siquiera era su intención ser sacrílega. Lo único que ocurría era que no tenía respeto por la autoridad ni ningún sentido del decoro. Bueno, pues a mí no me parece tan ridículo, hermana, dijo el Papa, en tono alegre. Pero no permitiré que se moleste por eso. Y creo que ahora sería el momento idóneo para que nos contase su versión. A fin de cuentas, para esto se encuentra aquí. Beauchet pensó que en aquel comentario había una cierta amonestación. El Papa le estaba recordando a Downsey para qué estaba allí. Para que contara su versión de los hechos, no para que expresase su opinión.
Sin embargo, Downsey siguió hablando como si no hubiese captado el toque de atención. Santidad, yo vi a la Virgen en un sueño. No soy una histérica, lo cual, supongo, es lo que opina de mí el padre de Auches. Los sacerdotes psicólogos creen que todas las mujeres son unas histéricas. Le lanzó una encendida mirada. De Auches respiró hondo y no replicó. Era obvio que alguien, Donnelly, tal vez, le había contado a la monja quién era él. La Virgen me dijo que fuera a Santa Pelagia y lo hice. Nunca había oído hablar de Santa Pelagia ni de María Sánchez. En Santa Pelagia sufrí estigmas, como muchas otras personas. Fui testigo de tantos milagros, santidad, de tantos milagros. 50. Hannah en el despertar del milenio cruzó los brazos sobre el pecho, se agarró los codos y tembló. Con su cara pálida de duende y sus ojos grandes y oscuros, aquel gesto resultó de lo más efectivo. Dios estuvo allí. Ella estuvo allí, la Virgen. Oh, cómo me habría gustado que la hubiese visto. Cualquier persona que haya sentido alguna vez al Espíritu Santo habría sabido que se hallaba en presencia de la divinidad. De Auchez hizo el gesto de defenderse, pero el Papa le puso una cálida mano sobre el brazo para calmarlo. ¿Y qué le dijo la Virgen? Preguntó el Papa de Downsey con amabilidad. La hermana Downsey balbuceó. Soltó un hondo suspiro y miró alrededor, como si quisiera evitar responder. De Auchez vio cómo la valentía de la monja, su seguridad en ella misma, desaparecía tras una nube oscura más parecida a la tristeza que al miedo. Cuando la hermana volvió a mirar al Papa, en su expresión había un profundo arrepentimiento. Cuénteme, hija. La instó Inocencio XIV. Downsey se reclinó en su asiento y suspiró. Todas las fibras de su ser gritaban los reparos que sentía a hablar. ¿Es esto necesario? Preguntó de Auchez, exasperado. Estoy seguro de que su santidad comprenderá el impacto total del suceso sin tener que recurrir al histrionismo. Al instante, de Auchez lamentó haberlo dicho. ¿Qué lo había poseído? Las otras 3 personas sentadas a la mesa lo miraron como si su conducta hubiera sido del todo inapropiada. La suya. Después de todo lo que Downsey había dicho, de Auchez se maldijo en silencio y bajó la mirada. Sin embargo, sus palabras dieron fuerza a la monja, porque, con toda claridad, dijo. Santidad, la Virgen iba completamente vestida de negro y me dijo que había llegado el fin del mundo. Aquí y ahora. No será pronto, no es una amenaza ni algo que dependa de que cumplamos o no alguna condición. Empezará en cualquier momento y no hay apelación posible. Yo tengo que reunir a los católicos de Irlanda y de Inglaterra en Londres y esperar. Downsey e Inocencio XIV se miraron un instante. Downsey con tristeza auténtica, y el anciano inquisitivamente, como si intentara juzgar las palabras de la monja a través de la luz de sus ojos. Al cabo de unos instantes, Inocencio XIV le tendió las manos. Ahora, béseme, hermana, y déjenos un rato. Quiero hablar a solas con el padre de Auchez. La hermana Downsey se puso en pie y le besó en las mejillas en vez de hacerlo en el anillo, un gesto que a de Auchez le pareció excesivamente familiar por más que el Papa la hubiese invitado a hacerlo. La monja y Donnelly se dirigieron hacia la puerta. De Auchez evitó los ojos de Donnelly porque sabía que su superior estaba furioso, y con toda la razón. La presencia de Downsey había provocado en él las reacciones exactas que el cardenal le había aconsejado reprimir. Cuando se hubieron marchado, Inocencio XIV se inclinó hacia adelante y, con gesto amable, prestó toda su atención a de Auchez. 51. Hannah en el despertar del milenio. Lo que más me impresiona de la hermana Downsey es su sinceridad en sus apreciaciones sobre este suceso. Sí, santidad. ¿Las otras personas con las que habló, también fueron tan sinceras? Lo parecían. Hasta el momento solo he podido entrevistar a 3 de ellas, María Sánchez incluida. ¿Y hubo milagros? ¿Estigmas? ¿Sangraron estatuas? Sí, yo vi algunos. Hay, incluso, material filmado. Sin embargo, científicamente, no se ha probado nada, santidad. Verificar uno solo de los milagros nos llevaría años. En mi opinión, ¿recuerda el caso de los convulsionaires de Saint Médard? De Auchez había hecho la tesis doctoral sobre ese tema. A principios del siglo XVI y, para desconcierto del Vaticano, un grupo de jansenistas fanáticos empezó a exhibir una conducta milagrosa al reunirse en torno a la tumba de un recién fallecido diácono en el cementerio de Saint Médard de París. Se los llegó a conocer como los convulsionaires, los convulsionarios, porque entraban en violentos estados de trance durante los cuales sufrían convulsiones.
Cuando alcanzaban esos estados, según la opinión de testigos presenciales, los convulsionaires curaban heridas supurantes, extremidades rotas y otras enfermedades, mientras que ellos eran inmunes a cualquier tipo de ataque con arma cortante, con fuego, con objetos contundentes, etc. A algunos de ellos les gustaba ser crucificados. Fue la primera vez que la Iglesia atribuyó a la histeria lo que, hasta entonces, se había considerado de origen divino. ¿Qué otra cosa podían hacer? El Papa acababa de promulgar una bula en la que decía que los jansenistas eran unos herejes. Soy muy consciente de lo cautelosa que es la Iglesia en la actualidad con respecto a los milagros, Mitchell, y también conozco tus inclinaciones psicológicas. Aún así, creo que lo ocurrido en Santa Pelagia no puede compararse con los convulsionarios. En la voz del Papa había un tono de reproche. Deuchez no dijo nada, pero aquello le pareció un mal presagio. Usted ha escrito que todo fue un episodio de histeria colectiva. Sí, Santidad. ¿Y todavía cree que lo fue? Mi respuesta más sincera es que ya no sé lo que creo, respondió Deuchez tras dudar unos instantes. En Santa Pelagia hubo histeria colectiva, es indudable. La suficiente, en mi opinión, para explicar los llamados milagros. Lo que más me interesa son esos sueños y visiones. En otras palabras, si no hay una razón divina, ¿cómo es posible que tantas personas no relacionadas entre sí tuvieran la misma revelación de que debían dirigirse a Santa Pelagia a la vez? En ese caso, su explicación de la histeria colectiva no sería un factor a tener en cuenta. Sí, este es un punto crucial. Al ver que el Papa había descrito con tanta claridad el punto crucial del caso, Deuchez experimentó una inmensa sensación de fracaso y una gran desesperación. Si pudiera investigar un poco más, podría realizar una valoración más completa de la llamada de Santa Pelagia, si queremos darle ese nombre al 52 Hanegens en el despertar del milenio suceso. Sin embargo, el propio mensaje de Santa Pelagia habla por sí mismo en contra del suceso, santidad. Me parece ridículo que tengamos que creer que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. La gente lleva diciendo eso mismo desde antes del nacimiento de Cristo. Deuchez advirtió que le costaba respirar. Tenía las palmas de las manos calientes y húmedas. ¿Cree usted en el libro del Apocalipsis, Deuchez? No, Su Santidad. Usted siempre me ha gustado, Deuchez. Un papa tiene que rodearse de todo tipo de gente, ser como un microcosmos del mundo. Cristo lo hizo con los 12 apóstoles. Usted es mi incrédulo Tomás. ¿Lo sabía? No, respondió Deuchez, desconcertado. Y Downsey, supongo, sería nuestra María Magdalena, como ella misma debía de saber cuando eligió su nombre. Mucha más pasión por Dios de la que cualquiera de nosotros seríamos capaces de manejar adecuadamente. Sí, Su Santidad. El Papa se quedó pensativo y vaciló unos instantes antes de seguir. Históricamente, los católicos no nos hemos distinguido por nuestra tolerancia hacia las demás confesiones. Y, sin embargo, se me ocurre pensar que si yo fuera Dios y quisiera transmitir este mensaje concreto al mundo, ¿no reuniría a los líderes de las diferentes religiones? No lo sé. Las personas elegidas no me han impresionado especialmente. Sánchez no es más que una manipuladora consentida. Andrews es un egoísta y un libertino. Inocencio XIV tomó la mano de Deuchez en la suya, que era cálida y blanda. ¿Y la hermana Downsey? Y de todas las criaturas de Dios, ¿cuál sería para usted, Mitchell, lo bastante pura para merecer y recibir un mensaje así? Incluso usted, siendo tan virtuoso como es, no puede captar a Dios en su interior. ¿Cómo podría, pues, aceptar que Dios entre en unos receptáculos menores? Deuchez, que se sintió muy confundido por aquel análisis, no supo qué responder. Pero gracias por su esfuerzo, hijo mío. El Papa le soltó la mano. Sé que ha hecho todo lo que ha podido. Ginette R. Su hija Fieltin tenía la nuca de color rojo remolacha y llena de nudos de tensión, una tensión con T mayúscula, aquella que solo alguien como Fieltin podía sufrir, la que es causada por el agravio del que es objeto el hombre que se cree el rey del mundo cuando alguien se tira un pedo en su presencia. Cole, que estaba sentado justo detrás del presidente, sabía exactamente lo que Fieltin estaba pensando.
Lo que diría si estuvieran en una sala llena. 53. Hannah Jensen, el despertar del milenio de los suyos en vez de encontrarse en una asamblea de las Naciones Unidas en la que había, como mínimo, varias docenas de personas que no estaban en la nómina de pagos de Fieltin y no estaban dispuestas a asentir y sonreír ante todo lo que dijera. Diría: soy el presidente de los Estados Unidos y no tengo por qué estar aquí sentado escuchando toda esta mierda. Pero tendría que quedarse allí y escuchar. Al menos, sería de una descortesía extrema marcharse de la sala en medio de los discursos de apertura. De ahí la tensión que se le acumulaba en la nuca. Pero, independientemente de lo que hicieran los músculos de esa zona, el otro lado de la cabeza de Fieltin llevaba pegada una ligera e interesada sonrisa. La mitad de los líderes mundiales miraba con disimulo a Fieltin para intentar descifrar su reacción. Cole pensó que si le vieran la nuca, como él, lo entenderían mejor. Ha llegado el momento de que Occidente asuma responsabilidades. Decía Li, presidente de China. Su obstinado rostro en el estrado no tenía nada que ver con la voz del traductor simultáneo que se oía por los auriculares. Han extendido el materialismo por todo el mundo. En los últimos 15 años, China, India y muchos otros países del llamado Tercer Mundo han asistido al éxodo de decenas de miles de personas que han abandonado los campos de cultivo para instalarse en la ciudad. ¿Por qué? Porque querían el coche, el televisor, el estéreo, las cosas que promueven los piratas empresarios de Occidente. Promocionan esas cosas del mismo modo que un traficante de opio promociona su producto. Por eso, ahora que tenemos una crisis tan grave como esta sequía, no existen reservas, no hay medios para superar la dificultad y permanecer a flote. Los Estados Unidos han hecho estas cosas para su propio beneficio económico. Sí, ellos son los responsables del estado de nuestra agricultura. Han conseguido miles de millones de ingresos gracias a los negocios que han hecho con nuestros países y, a cambio, nos han dado sus residuos tóxicos y el calentamiento global. Unos cuantos delegados, sobre todo los que habían firmado la petición de China, golpearon las mesas con el puño cerrado en señal de aprobación. Cole nunca había visto los bandos tan claramente definidos entre los que tenían y los que no. Entre los que no golpeaban las mesas se contaban Estados Unidos, los países de la Comunidad Europea, Canadá, Australia, Japón e Israel. Y entre los que las golpeaban, casi todos los demás, incluidos los rusos. A Cole no le sorprendió que se pusieran de parte de China, ya que estaban demasiado cerca del gigante asiático y eran demasiado débiles, políticamente, para correr el riesgo de una invasión si China decidía que tenía que conseguir cereales como fuera. No podemos negar por más tiempo esta situación. Tenemos unos recursos alimentarios muy limitados para dar de comer a miles de millones de personas. Muchos países sufrimos esta necesidad y queremos trabajar juntos para encontrar una solución, pero Estados Unidos, el principal exportador de cereales, no está dispuesto a colaborar. Estados Unidos quiere distribuir las cosechas a su manera y ya sabemos lo que eso significa. Alimentarán a su gente con sus niveles de glotonería habitual y las migajas del festín serán para los demás. El presidente Fieltin no impondrá ninguna. 54. Hannah Jensen, el despertar del milenio disciplina a su pueblo por miedo a perder las elecciones de este año y los estadounidenses nunca tendrán disciplina por sí solos. Hace pocos días, ante la mera mención de cierto autocontrol, arrasaron los supermercados. El presidente Fieltin respondió con esta supuesta moratoria sobre los almacenamientos de cereales, pero la moratoria es solo para 10 días. ¿Qué ocurrirá, les pregunto, cuando esta cumbre haya terminado y se hayan recogido las cosechas, dentro de un mes, aproximadamente? Entonces no habrá moratoria. Fieltin se inclinó hacia atrás y, por encima del hombro, susurró. Cole, usted dijo que la moratoria haría que se sintieran entusiasmados y perplejos acerca de nuestras intenciones. Dadas las circunstancias, ¿era el mejor gesto que podíamos tener? Replicó Cole en voz baja y calmada. ¿Sabe quién es ese tipo del estrado? Cole sabía a quién se refería Fielding. Situado detrás de Lee, justo a su izquierda, en un sitio de honor, se encontraba un delegado político de aspecto inusual. Un chino viejo con una larga barba blanca y una túnica negra. Miraba a la gente con inflexibilidad y, sin tener el ceño fruncido, conseguía transmitir una ira completamente farisaica. Sin Mao Wen. Es un monje taoísta. En la época de la Guardia Roja consiguió escapar con varios miles de seguidores, pero Lee lo descubrió y volvió a sacarlo a la luz pública. Me han dicho que es el filósofo político y que sus ideas coinciden con las del propio Lee. ¿Es comunista? Verlo así sería demasiado simple, pero digamos que sí.
Después le informaré al respecto. Esta es la verdad. Lee hacía un resumen de su intervención. Hay un glotón en la mesa desde hace mucho tiempo, un glotón que no solo come más de lo que en justicia le corresponde, sino que además consume demasiado petróleo, demasiada madera y otros recursos limitados de este planeta que todos compartimos. La pregunta es, ¿están dispuestas las Naciones Unidas a considerar el bienestar y las vidas de todas las personas de este mundo? ¿Pueden emprender una acción decisiva? Hemos presentado un plan que creemos que es una distribución justa y sin prejuicios de los recursos alimentarios. Esperamos una confirmación sobre esta propuesta antes de que termine esta cumbre. Gracias. Lee descendió del estrado en medio de una atronadora ovación. Cole miró al primer ministro Billingsworth, quien contemplaba boquiabierto y asombrado el gran número de delegados que se ponía en pie en señal de apoyo al dirigente chino. El dignatario británico parecía un ama de casa que acabara de ver una película porno por primera vez en su vida. Y la nuca de Fieltin estaba cada vez más roja. 55. Hannegens en el despertar del milenio. Ciudad DDDL Vaticano N. RMA. El despacho del padre Angélico Carnesca era una pequeña estancia que se encontraba junto a la biblioteca vaticana. Beauchet siempre había envidiado su sensación de calidez y de comodidad, su proximidad a infinitos estantes de libros y su ventana, que daba a un patio interior con suelo de adoquines y una fuente en el centro. Carnesca sonrió al ver a Beauchet y los ojos le brillaron de curiosidad. Buongiorno, Mitchell. Ya sabía que habías vuelto. Tenía pensado ir a molestarte después de cenar. O sea que, por una vez, ¿me he adelantado? Bromeó Beauchet. ¿Cómo va todo? Como siempre. Avanzamos despacio, pero seguros. Ahora estamos trabajando con bases de datos del siglo XIII. Hemos encontrado material interesante, pero nada comparable a tus aventuras. Carnesca y Beauchet podían haber sido hermanos, ya que tenían una estatura y una constitución similares, y ambos eran de tez morena, pero Carnesca era italiano, con un brillo negro en el cabello que los genes franceses de Beauchet nunca podrían igualar, y tenía, además, unos insólitos ojos grises, uno de los cuales tenía tendencia a desviarse cuando el erudito estaba agitado o excitado. Fue, probablemente, este pequeño defecto lo que había inclinado a Angélico hacia los libros, y todavía sentía un gran amor por ellos. Sin embargo, el hombre tenía un apetito voraz tanto por la intriga moderna como por la historia medieval. Tenía nariz para las habladurías, y eso hacía que fuera difícil ocultarle algo. Conversar con él era como compartir la cama con alguien que tirara todo el tiempo de la manta. ¿Qué sabes de mis aventuras? Preguntó Beauchet con curiosidad por oír la versión clandestina. Santa Pelagia, dijo Carnesca con un silbido. Menudo asunto, ¿no? El Papa quiere saber, la prensa quiere saber, todo el mundo quiere saber lo que ocurrió. Oí. ¿Y pues? ¿Qué ocurrió? Tú has estudiado profecías, ¿estoy en lo cierto? Ah. Por eso has venido a verme. Tenía que haber imaginado que no se trataba de una visita de cortesía. Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Carnesca lo miró con aire crítico, como si fuera veterinario y examinase la dentadura de un caballo. De acuerdo. Pero, primero, cuéntame tu versión. Era el precio que había que pagar para entrar en aquel rincón de conocimiento y Beauchet le contó brevemente lo que Carnesca quería saber. Así que, ¿todos los que estuvieron allí admiten que fue un mensaje apocalíptico? Preguntó. Todos no lo sé. Los 4 con los que he hablado afirman que así fue. 56. Hannegens en el despertar del milenio. Supongo que sabes, dijo Carnasca, llevándose la mano a la barbilla, que muchos profetas predijeron catástrofes masivas para el cambio de milenio. ¿Eso lo dijeron del milenio pasado? Replicó Beauchet con sequedad. Sí, algunos sí, cierto. Sin embargo, lo más curioso es que los mejores profetas no precisan las fechas de sus predicciones. ¡Qué cómodo! No creas. De hecho, en las profecías las fechas no son tan importantes. ¿Qué quieres decir? Los mejores profetas son los que tienen una especie de, bueno, de don especial en la previsión de las tendencias futuras. Por ejemplo, dime qué ocurriría si tuvieras una desenfrenada aventura amorosa con una mujer. ¿Qué? Beauchet arqueó las cejas, divertido. Imagina que ya la has tenido. ¿Qué ocurriría?
Perdería mi cargo y, si persistiera, sería apartado del sacerdocio. Exacto. O sea, existe la posibilidad de que te expulsen del sacerdocio. La pregunta es, ¿cuántas probabilidades hay de que hagas algo así? ¿Inexistentes? Respondió Beauchet con un grudido. Eso nunca se sabe. Carnesca le guiñó un ojo, con aire burlón. Un par de ojos hermosos, quizá, digamos que hay una probabilidad muy baja, del 5%. En cambio, ¿cuál es la probabilidad de que llegues a papa? Ja. Aún menor. Entonces, digamos que tu futuro más probable es que seas un cura ordinario durante unos 40 años más y luego te mueras, ¿no? ¿Consigues que suene tan atractivo? Todos tenemos nuestra propia cruz. La cuestión es que esa es la forma en que funcionan las tendencias del futuro, solo que a una escala mucho más amplia. Debes tener en cuenta que harán probablemente todos los individuos, o al menos todas las sociedades, cuáles serán las respuestas a esas acciones, cuáles serán las réplicas a esas respuestas y así sucesivamente. Como en el ajedrez. Sí, exacto. Pero esto es peor. El ojo perezoso de Carnesca se puso nervioso. A veces, existe la probabilidad de que ocurran dos o más acciones. ¿Qué hará el rey? ¿Perdonará al traidor o lo decapitará? Tal vez la decisión dependa solo de lo receptiva que estuviera su amante la noche anterior. Y así, de esa opción surgen lo que en el futuro serán, esencialmente, dos caminos distintos, uno para cada uno de los resultados posibles, y cada uno es tan complejo como este del que hemos estado hablando. Multiplícalo por todas las acciones demasiado próximas entre sí como para llamar las decisiones tomadas por toda la humanidad y enseguida tendrás miles, si no millones, de futuros potenciales. Lo has explicado muy bien. Asintió Beauchet, agradecido. Pero si no existe el destino absoluto, como dirían algunos, si solo existen esos millones de caminos posibles, entonces la profecía es imposible. En absoluto. Un gran profeta no solo puede tener visiones de la mayor parte de esos caminos, de una manera intuitiva, como el jugador de 57 Hanegens en el despertar del milenio ajedrez capta todos los posibles movimientos en el tablero, sino que, además, puede identificar similitudes, cosas que se desarrollan en casi todos los caminos. Si piensas en ello, podrás decir que fue inevitable que el hombre inventase el avión, el automóvil, la bomba atómica. Y piensa en esto. Dado que ha sido inevitable que el hombre desarrollara la bomba atómica y dados los antecedentes bélicos en la historia de la humanidad, en tu opinión, ¿qué probabilidades hay de que, en todos los caminos futuros, nunca la utilicemos para una destrucción masiva? Beauchet decidió que era mejor no pensar en ello y cambió de tema. Si los grandes profetas ven todo eso, ¿cómo no ven la fecha? Bien, digamos, por ejemplo, que Nostradamus profetizó la invención del aeroplano. Pero para decir exactamente cuándo, sería necesario conocer muchos factores. ¿Cuándo se inventaría cada uno de los componentes? ¿Cuándo nacería la mente científica idónea para obsesionarse con esa cuestión? Etcétera. Tal vez puedas encuadrarlo todo en unas pocas décadas. Sin embargo, otra cosa que sabrás es que habrá otros acontecimientos que, con toda probabilidad, no ocurrirán hasta que se invente el aeroplano. Así pues, la secuencia de los acontecimientos es mucho más fácil que las fechas. ¿En serio? ¿Nostradamus profetizó los aeroplanos? Carnesca sonrió y sus ojos se ensancharon, lo cual intensificó la diferencia entre los dos. ¿Nostradamus? Sí, sí. ¿Y los submarinos, y las armas nucleares, Napoleón, Hitler, la Segunda Guerra Mundial? Venga ya. Exclamó Beauchet, airado. Admito que no soy un experto, pero los términos de Nostradamus son absolutamente vagos. ¿Puedes leerme algo al respecto? Ahora mismo. Carnesca se acercó a una de sus estanterías y sacó un libro sobre Nostradamus. A ver, aeroplanos. Recuerda que este hombre murió en 1566. Se oirán armas luchando en los cielos, la gente viajará por el cielo, sobre la tierra y los mares. Beauchet frunció el ceño, pensativo. Submarinos, veamos. Mediante el relámpago en la caja del centro del fuego vital, se funden el oro y la plata. Los dos cautivos se devorarán mutuamente, cuando la flota viaje por debajo del agua. ¿Qué es eso de la primera parte, lo del relámpago y la caja? Un intento de describir, en el siglo XVI, submarinos impulsados por energía nuclear. Tal vez. ¿Y la guerra nuclear?
Deauchez parecía incrédulo. Ahora llegamos a eso. Al amanecer, se verá un gran fuego, una luz, y se oirá un gran ruido extendiéndose hacia el norte. En la tierra se oirán gritos y muerte. La muerte los aguarda con armas, fuego y hambruna. Y otro. Habrá fuego viviente y muerte escondida, horror en el interior de pavorosos globos. Por la noche, la flota reducirá a polvo toda la ciudad. La ciudad incendiada será propicia para el enemigo. ¿Qué ciudad? ¿Quién sabe? Una que sea lo bastante grande como para poder calificarla de la ciudad. París, Roma, Nueva York. Espera, aquí hay otro. 58. Hannah en el despertar del milenio fragmento. El cielo arderá a una latitud de 45 grados. El fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Inmediatamente, una inmensa y dispersa llama subirá de repente. Tiene que tratarse de Nueva York. Es grande y nueva y está en esa latitud. Deauchez intentó disimular sin éxito que estaba molesto. Aquellas cosas siempre lo irritaban y en aquel momento más de lo habitual. ¿Por qué armas nucleares? Solo habla de fuego. ¿De tal magnitud? ¿En pavorosos globos? ¿Que vienen del cielo? Podría referirse a un cometa o un asteroide. O haberlo inventado todo. Personalmente, prosiguió Karnaska, tras encogerse de hombros con ampulosa seriedad, sus profecías sobre Napoleón y Hitler me resultan fascinantes. Los llama los dos primeros anticristos. Los nombra a los dos. ¿Los dos primeros? En total hay tres. ¿Qué quieres decir, que los nombra? Pau, Nai, Lorón. Dijo Karnaska, volviendo al libro. Serán más de fuego que de sangre. Para nadar en elogios, el más grande huirá hacia la confluencia. Se negará a entrar en los píos. Los depravados y el cautiverio. Francia. Los mantendrán prisioneros. Napoleón era más de fuego, es decir, entusiasmo, que de sangre. No era un noble, pertenecía al pueblo llano. Si recuerdas la historia, persiguió a Pío VII y a Pío VIII y los encarceló a ambos en la confluencia del Isere y el Ródano en 1799. Es una profecía extraordinaria. Pau, Nai, Lorón. A Nostradamus le gustaban mucho los anagramas. Estaba tan impresionado con lo que veía que no quería que todo el mundo pudiera entender su mensaje, solo los que se tomaran el tiempo suficiente y fueran lo bastante eruditos como para descifrar sus palabras. Y precisamente por eso es imposible probar que se equivoca. Porque sus palabras pueden leerse de tantas maneras. Comentó Deauchez con sequedad. Depende. Karneska sacudió ligeramente la cabeza. Pau, Nai, Lorón se convierten en Nai Pau Lorón o Napoleón Roy, el rey Napoleón. Murmuró Deauchez, pero no estaba impresionado. El caso de Napoleón no presenta ningún problema. Nostradamus fue absolutamente preciso en su advenimiento al poder, sus esposas, sus victorias, Waterloo, Elba, todo. Doy por ciertas tus palabras. ¿Y qué pasa con Hitler? Lo llama Hitler, el segundo anticristo. Gran discordia en el Adriático, guerras, las alianzas se romperán, entre ellas Inglaterra y Francia en el 45 y otros en el 41, el 42 y el 37, en esa época y en esos países, se alzará un poder infernal contra la Iglesia de Cristo. Y este será el segundo anticristo. Fechas, Mitchell, y Hitler está mencionado concretamente en una serie de cuartetos, como este. El infame y horroroso ejército temerá el gran horno. Primero, los elegidos. Los judíos. Los cautivos, no volverán. El crimen más vil de la humanidad, la airada mujer Irale. ¿Podría ser Israel? No está en paz. Barb, Ifter, Malta. Barb es una abreviación de Barbarosa, la desastrosa campaña de Hitler en Rusia. Malta fue clave para su derrota. 59. Hannah en el despertar del milenio de Auchez se inclinó hacia adelante para mirar el libro. Si profetizó tres anticristos no siguió el Apocalipsis, ¿verdad? Nostradamus era un judío cristianizado. Algunas de sus profecías coinciden con las del Apocalipsis, pero otras no. Es absolutamente herético. Aún así, si no has estudiado a Nostradamus, no puedes decir que sabes de profecías. ¿Y qué dice del tercer anticristo? Lo llama Mabus y es originario de Babilonia, lo cual, interpretado geográficamente, es ahora Bagdad, en Irak. Karneska volvió a hojear rápidamente el libro. El tercer anticristo enseguida será aniquilado, 7 y 20 años de sangre durará su guerra.
Los herejes están muertos, los cautivos exilados, hay cuerpos humanos empapados de sangre, agua y una lluvia rojiza y helada que cubre toda la tierra. Beauchet hizo una pausa para digerir todo aquello y luego preguntó. ¿Y no dice nada del 24? ¿24? Sí. Mira el índice. Hambruna, plagas, guerra. Carnesca lo había encontrado. En el 24 se siembran las semillas de advertencia para el mundo entero. ¿Sabes a qué se refiere? Carnesca negó con la cabeza. ¿Es el único verso en el que menciona el 24? Es el único que aparece en el índice. Carnesca se volvió hacia su ordenador y cargó el CD-ROM de la Biblia. Beauchet ya sabía lo que allí encontraría. Él mismo lo había buscado en el avión. Apocalipsis 4:4. Leyó Carnesca. Y en derredor del trono, 24 tronos, y sobre los tronos, 24 ancianos sentados, vestidos de ropajes blancos, y sobre sus cabezas, coronas de oro. Carnesca miró a Beauchet con curiosidad y aventuró. Es el número de ancianos sentados ante el trono de Dios que van a presenciar el Apocalipsis. Beauchet asintió. ¿Tiene alguna relación con Santa Pelagia? Los ojos de Carnesca brillaban tanto como los de un hurón. Gensenjane, el despertar del milenio, 6. Probablemente, no. Respondió Beauchet con cara de póker. Carnesca lo miró a los ojos, esperando ver algún indicio en ellos. Era evidente que se olía que Beauchet le ocultaba algo, pero no le importó. Permíteme que te diga una cosa, Mitchell. Sé mejor que nadie que la profecía debe tomarse con grano salis. Sin embargo, si algún día tuviera que llegar el fin del mundo, sería pronto. Lo han predicho profetas del mundo entero, entre ellos muchos de nuestros santos. ¿Sabías que, según San Malaquías, Inocencio XIV será el penúltimo papa? No. Es cierto. San Malaquías vino a Roma como peregrino en 1139. Cuando llegó a la colina y avistó la ciudad, cayó de rodillas y entró en éxtasis. Pronunció 112 frases en latín, una por cada uno de los papas que habrá. Ahora mismo estamos en el 111. ¿Frases? ¿Qué quieres decir? 60. Hannah en el despertar del milenio. Descripciones de cada papa. A Juan Pablo II lo llama de labore solis, del trabajo del sol. Es una expresión clásica para designar un eclipse, y Karol Wojtyla nació durante un eclipse. También hizo unos esfuerzos incansables para que entrase la luz de la democracia en los rincones oscuros del comunismo. Inocencio XIV es llamado de Gloria Olivete, de la gloria del olivo. ¿Y eso qué significa? No lo sé. ¿Una rama de olivo? ¿El pacificador? Se ha hecho famoso como mediador en los conflictos mundiales. ¿Y el último papa? Gruñó Beauchet, incrédulo. Es Pedro el Romano. San Malaquías dijo. Durante la última persecución de la Santa Madre Iglesia, el trono papal lo ocupará Pedro de Roma, que deberá alimentar a sus corderos en medio de grandes tribulaciones, y cuando éstas hayan pasado, la ciudad de las 7 colinas será completamente destruida, y el terrible juez juzgará a su pueblo. Supongo que has estudiado Malaquías. Por supuesto. Al fin y al cabo, vivo en Roma, como tú. Carnesca se echó hacia adelante y estudió a Beauchet con atención, como si quisiera saber si sus palabras lo habían asustado. ¿Te das cuenta, Angélico? Señaló Beauchet. ¿De que esas predicciones no coinciden? Tengo que reconocer que, si hilamos muy fino, tienes razón. Sin embargo, lo que todos ven es mucho sufrimiento, algún desgarro catastrófico en el tejido de la vida. Las buenas noticias son que la mayoría ha profetizado una edad de oro después de la devastación. Te estoy muy agradecido por esta lección. Beauchet se puso en pie. Puede resultarme útil. Sin embargo, quiero darte mi opinión sobre todo este tema de las profecías. Por favor, hazlo. ¿Est quaedan flere voluptas? Dijo Beauchet. Lamentarse produce cierto placer. Carnesca respingó y, con aire teatral, se llevó una mano al pecho para mostrar dónde lo había alcanzado el golpe. Sí, Mitchell. Espero que tengas razón y que las profecías no sean más que oscuras alucinaciones. Recuerda, sin embargo, que también se dice mus non unificit antro, ¿eh? Un hombre sabio siempre tiene un plan alternativo. Yo mismo tengo una bolsa de mano preparada en el armario por si, llegado el caso, las cosas en Roma se complican.
¿En serio? Preguntó Deauchez, aunque sus grandes ojos brillantes indicaban que sabía que era cierto. Dado lo que has investigado sobre Santa Pelagia, la verdad es que me ha sorprendido encontrarte todavía aquí. Lo dijo en tono jocoso, esperando que Carnesca se echara a reír, pero su amigo ni siquiera sonrió. Se limitó a mirar fijamente a Deauchez. Su ojo izquierdo temblaba hacia un lado como un pez enganchado en un anzuelo. 61. Hannah Jensen. El despertar del milenio 4. Día 5. Atlant. N.A. Georgie. Gea. Si había algo que el reverendo Stanton no soportaba era un Tomás incrédulo. Estaba sentado en su camerino y se ponía maquillaje al tiempo que lanzaba miradas de disgusto a Mimi, su esposa, que estaba en un rincón y lo incordiaba, como hacía normalmente. Ray, cariño. Lo siento, amor mío. Por supuesto que creo en tu revelación, ¿no se trata de eso? Mimi, por el amor de Dios, ¿quieres callarte? Los labios fucsia de Mimi se cerraron en un puchero conmovedor y atormentado y le tembló la barbilla. Stanton lo había visto 1.000.000 de veces. Y ya puestos, lo había visto todo Estados Unidos. Mimi tenía los ojos brillantes, pero Stanton sabía que no lloraría. No, acababa de maquillarse y él había visto una vez cómo su mujer se rompía una pierna y no derramaba una lágrima porque su reblón estaba todavía fresco. Mimi había perfeccionado el arte de llorar sin derramar lágrimas y, sí, sacó el pañuelo para frotarse el conducto lacrimal, evitar que la cámara lo captase y se le corriera el perfilador de ojos. Stanton oyó a Harry, que desde el pasillo gritaba. 10 minutos. Iba a ponerse enfermo. Mimi, ¿serías tan amable de salir y dejarme solo unos minutos? Pero, cariño, protestó ella con su mejor tono de lamento. Creo que tenemos que resolver esto. Mimi, escucha. Nada de lo que digas va a cambiar lo que tengo previsto anunciar. Lo único que te pido es que salgas ahora mismo. Estoy hablando en serio. Mimi, que estrujaba el pañuelo como si fuera el mismísimo tejido de la vida del que quisiera obtener unas gotas más, hizo su típico puchero y se marchó del camerino. Stanton se estaba poniendo enfermo y corrió al baño. Vomitó en el inodoro. Salió de allí dando un traspiés, volvió a su silla e intentó, con unas manos que apenas lo obedecían, ponerse más maquillaje sobre el nuevo sudor. Tenía el sermón, no era ese el problema. De hecho, era una obra maestra siempre y cuando pudiera hacer acopio de la presencia necesaria para pronunciarlo. Desde que los sucesos de Santa Pelagia se habían hecho públicos, lo habían criticado desde una decena de púlpitos, como mínimo, pero eso no le importaba. ¿Qué demonios? Era todo un desafío revisar toda esa porquería de que lo mío es más santo que lo tuyo de los demás predicadores y hacer que parecieran mariquitas sentados en el banquillo al tiempo que demostraba que era él, Stanton, quien era titular en el equipo de 62. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Dios. ¿Por qué su sermón tenía huevos? Nada de lo que los demás predicadores dijeran podría tener tantos huevos. No. La historia de Santa Pelagia no iba a terminar con el reverendo Stanton. Pero si pronunciaba aquel sermón y el apocalipsis no llegaba, eso sí que terminaría con él. Había visto el fracaso en los ojos de Mimi, la idea de subirse a la cima de esa montaña y cantar aleluya esperando la llegada de Dios, y Dios que no llegaba. O lo que era aún peor, que el cielo no lo quisiera, que Dios decidiera ir a las Bahamas y no a esa montaña. ¿No decían esos idiotas de los científicos que el mundo se había creado en miles de millones de años y no en 6 días como estaba escrito en el Génesis? No se trataba de que creyera en toda esa patraña de la evolución, pero ¿en qué uso horario vivía Dios? Tienes que transmitir el mensaje de Santa Pelagia y la profecía de las llagas en los próximos 5 días. Eso, al menos, estaba claro. Stanton tenía que suponer que el ángel no había querido decir en 5.000.000.000 de años. 5 minutos. A Stanton se le retorcían las tripas de terror. Aún tenía tiempo para desaparecer. No. Sabía lo que había visto y tenía que contarlo. ¿Por qué Mimi le había comentado esa mañana que otros predicadores habían dado la fecha exacta del fin del mundo y se habían equivocado, quedándose solos en la cima de una montaña o donde fuera? De todas formas, era normal que Mimi lo viera de ese modo ya que, por excitante que fuese el nuevo mensaje, la ansiedad, el drama que llevase a la gente a esa cima si resultaba que era cierto, para ella se acabarían la hermosa mansión, los coches, la ropa, los viajes y la posibilidad de salir 3 veces por semana en televisión. Se acabarían para siempre. Se acabaría su vida. Y si el mensaje resultaba falso, los considerarían unos imbéciles y eso arruinaría su carrera. Sí, comprendía la reticencia de su mujer.
Las expectativas de lograr la gloria de Dios eran una cosa, pero aquí, en la tierra, las cosas no les iban nada mal. Mimi no quería creer. ¿Querrían creer los feligreses? ¿O les ocurriría lo mismo que a Mimi, que no creerían porque querían vivir? Entonces, una voz sonó en su mente, diáfana como una campana. Si llegan las llagas, no dudaréis nunca más. Ni ellos, ni tú ni Mimi. Y las llagas llegarán. Stanton miró su reflejo en el espejo y de repente sintió que la euforía descendía sobre él al pensar en ello. Hacía pública su profecía y aparecían las llagas. Por unos instantes, vislumbró en qué se convertiría. Él, Stanton, dejaría de ser un simple predicador, un elegante charlatán, y sería un profeta religioso, la auténtica mano derecha de Dios, como tal vez lo fue Juan Bautista. Un receptáculo viviente, adornado con el Espíritu de Dios como una especie de, unos golpecitos sonaron en la puerta. ¿La hora? Dijo la voz apagada de Jerry. 63. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Estoy a punto, susurró Stanton. Nueva York. Simonich miró las caras de los periodistas de la competencia reunidos en la sala de asambleas y supo que ninguno de ellos sabía qué noticia iban a cubrir. Estaban allí, y se les veía interesados, claro, porque Abeet siempre decía cosas polémicas que el público tragaba a gusto, tanto si la gente estaba de acuerdo con él como si se sentía agraviada por sus declaraciones. Los que estaban en su gran mayoría de acuerdo con él eran los habitantes de Harlem, su barrio, y entre los agraviados solían estar prácticamente todos los blancos y no pocos de esos a quienes Abeet llamaba negros alimentados por los blancos, personas que debían de ser como él mismo, pensó Kid. Y aun cuando los otros periodistas supieran que su sermón se centraría en los hechos de Santa Pelagia, probablemente no sabrían qué significado tenía aquello. Pero Ig sí lo sabía, claro que sí. Tenía el estómago cerrado como un puño, sufría dolores nerviosos ocasionales. Claro que lo sabía. Oyó los murmullos de la multitud y luego los aplausos y gritos de adoración. Por una puerta lateral apareció una hilera de hombres. Vestían túnicas de terciopelo negro con unas fajas de satén color neón. Eran 6 y, tras ellos, entró el mismísimo Abeet, con una túnica de satén dorado. En calidad de reportero, y ya había asistido a otros actos de Abeet y la frenética adoración del público por ese hombre siempre lo había aterrorizado, pero ese día hizo que se sintiera enfermo. Solo Dios sabía lo que harían esos fervorosos seguidores cuando se enteraran de... Hermanos y hermanas. Gritó Abeet, al llegar al púlpito. Extendió los brazos para callar a los fieles. Tardaron un rato en hacerlo de tan intensa que era la demostración de amor, pero finalmente callaron. Hermanos y hermanas, hoy es un día trascendental. Un día como no habéis vivido nunca, os lo prometo. Y este es solo el primero de muchos otros que nunca habéis vivido. La multitud dijo amén y pateó, entusiasmada. Porque tengo algo muy fuerte que deciros, algo profundo. Y que tal vez no me agradezcáis cuando termine. Sí, tengo que decir que probablemente no os sintáis en absoluto felices. Estaréis aterrorizados. Estaréis apenados. Tal vez os preguntéis por qué, pero mirad a vuestro alrededor, pueblo mío, y sabréis por qué. La gente jaleó y pateó de impaciencia. Pero, hermanos y hermanas, antes de deciros lo que os tengo que decir, primero debo preguntaros una cosa. ¿Creéis en Dios? Sí. Gritó la muchedumbre. ¿Creéis en la verdad de la palabra eterna de Dios? Sí. ¿Creéis que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los últimos? 64. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Sí. ¿Creéis que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Sí. ¿Creéis que ahora sois esclavos? Sí. ¿Creéis que Dios os liberará? Sí. ¿Pero cuándo? Gritó Abeet con voz temblorosa. ¿Cuándo? Grita la madre que sostiene en sus brazos a un bebé atormentado de cocaína. ¿Cuándo? Gritan los escolares que ven morir a sus compañeros en las calles. ¿Cuándo? Grita el viejo indigente, que no tiene casa ni comida y que está enfermo. Hoy estoy aquí para deciros que Dios nos ha dado una respuesta. Escuchad bien, hijos míos, y os contaré una historia, Atlant N.A., Geo. Y se burlaron de Abraham y se burlaron de Moisés, y se burlaron del mismísimo Cristo. Nunca nadie es profeta en su tierra, amigos. ¿Por qué? Porque aquellos a quienes Dios no ha elegido no soportan verse excluidos. Y por eso se burlan. Stanton se secó la cara con uno de sus pañuelos bordados.
Los malditos focos del estudio le impedían ver la reacción de su público. Solo distinguía las caras de los que estaban sentados en las primeras filas, pero captaba, sin lugar a dudas, cierta resistencia en el ambiente. ¿Y por eso se burlan? Repitió en tono bajo y apesadumbrado. Calló unos instantes para recobrar el aliento y luego prosiguió en voz alta y clara. Ya habéis oído cómo me han atacado otros ministros a lo largo de esta semana. Han dicho que fui a México a presenciar apariciones de María. Voy a deciros dos cosas. Primera. Fui a México, sí, y doy gracias a Dios por haber sido uno de los elegidos que estuvieron allí. Segunda. Esos ministros no tienen ni idea de lo que ocurrió en ese pueblo. Ninguno de ellos. Aparezco hoy ante vosotros para ofreceros el mensaje que Dios dio en Santa Pelagia y que él mismo me dijo que os transmitiera. Por más que el mundo se me ponga en contra, yo acataré la orden de Dios y haré lo que él me pida. No lo que pidan Ernest Marshall ni Gentry O'Neill, sino lo que Dios me pida. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, sus discípulos le decían, Señor, Señor, ¿por qué bebes con los recaudadores de impuestos? ¿Por qué aconsejas a las prostitutas? ¿Por qué te molestas en predicar para los gentiles? Stanton miró a los focos con aire acusador. Y el Señor respondió, ¿no deja el pastor las 99 ovejas de su rebaño para ir a buscar a la perdida? No he venido a salvar al santo, sino al pecador. 65. Hannah en el despertar del milenio. El público estaba un poco inquieto. Stanton oyó que algunas sillas crujían bajo el peso de los cuerpos obesos que las ocupaban y se secó la frente. Quiero leeros un versículo, queridos amigos, Isaías 43, 5, 9. No temas, pues estoy contigo. Desde oriente traeré tu semilla y desde occidente te recogeré. Diré al norte, da. Y al sur, no retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los que llevan mi nombre y que en honor mío he creado, he formado y he hecho. Sáquese al pueblo ciego, aunque tiene ojos. A los sordos, aunque tienen oídos. Todas las naciones se han reunido a una y se han congregado los pueblos. ¿Quién entre ellos puede anunciar esto y puede hacernos oír las cosas antiguas? Que presenten sus testigos para justificarse, que se hagan oír para que digamos. Es verdad. Vosotros sois mis testigos, afirma el Señor, y mis siervos, que yo he elegido. Stanton hizo una pausa y movió la Biblia a un lado y a otro para asegurarse de que el público había asimilado lo que había leído. Estoy aquí para deciros que esos versículos se hicieron realidad en Santa Pelagia, México. Desde el tiempo en que Isaías escribió esta profecía, unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, no se había cumplido. Se había considerado una digresión poética sin relacionarla con la posibilidad de que fuera un acontecimiento real. No obstante, como todas las profecías de Dios, se ha cumplido exactamente como estaba escrita en ese pueblecito mexicano hace solo unos días. Lo sé. Yo estaba allí. Se oyeron unos murmullos entre la multitud. Esto es precisamente lo que significan estos versículos y esto es exactamente lo que ocurrió. Dios dio un mensaje al mundo. No cualquier mensaje, sino un mensaje de suprema importancia, de suprema urgencia, el mensaje más importante desde que los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo hace algo más de 2000 años. Y ese mensaje no es solo para los cristianos, oh, no. Es para todas las naciones. Es también para los no creyentes, a los que se refiere cuando habla de los sordos que tienen oídos y los ciegos que tienen ojos. Son los que tienen la capacidad de comprender y aceptar su mensaje, aunque nunca antes hayan conocido la luz de Cristo. El timbre de su voz iba en aumento. Sus palabras tenían ritmo. Eran como golpes de martillo, confiadas, precisas y espontáneas. Ha sido un milagro que esta profecía se haya cumplido justo ahora. Ha sido un milagro de fe, un milagro de la compasión y la piedad final hacia este descarriado planeta. Y yo, su humilde pastor, he sido elegido por Dios para recibir este mensaje para vosotros, para nuestra nación de hermanos cristianos. Por eso, cuando digo que hoy tengo algo para vosotros, algo valioso, algo más importante de lo que nunca hayáis recibido en vuestra vida, sabréis que es la verdad. Lo que tengo para vosotros es nada menos que el mensaje final de Dios a la humanidad. Hizo una pausa para que la audiencia asimilara sus palabras. Captó que la tensión aumentaba entre el público. Los murmullos habían cesado y la gente callaba, expectante. No se oía ni el roce de una suela de zapato. Podéis preguntarme, Reverendo Stanton, ¿cómo fue elegido para recibir este mensaje? Os lo voy a decir.
Muchos de vosotros recordaréis que, hace pocas semanas, estuve en el hospital aquejado de una dolencia de 66 Hanegens en el despertar del milenio. Poca importancia. Quiero daros las gracias por todas las cartas y postales que mandasteis y, sobre todo, por vuestras plegarias. Fue en el hospital donde tuve una visión, Nueva York. Y el ángel me dijo: Mohamed Canabe, levántate y alza la cabeza. Levántate y recibe el poder. Levántate y mira al Dios que te hizo a su imagen y semejanza. Disponte a ser su guerrero. La multitud rugía exaltada. Ahora bien, cuando digo que se me apareció un ángel, no estoy diciendo que desee que eso pasara. No hablo de algo que haya soñado solo en mi cabeza. Hablo de un deslumbrante y grandioso ángel tan real como vosotros, que estáis aquí ahora. ¿Y queréis saber una cosa? El ángel era negro. La gente aplaudió y dijo amén, alborozada. Esperad un momento, no os excitéis tanto todavía. Abed alzó sus pálidas palmas para callar a la muchedumbre. Porque no era precisamente el más cordial de los ángeles. Este ángel no vino a pasar el rato. Era un ángel que rezumaba la cólera de Dios. Y, hermanos y hermanas, vosotros sabéis tan bien como yo las razones que tiene Dios para mostrar esa cólera. Los pateos de la multitud sacudieron el edificio durante un par de minutos. Abed tuvo que gritar esperad varias veces para que la gente callara. El ángel me dijo: ve a México, a un lugar llamado Santa Pelagia. Tú eres un testigo, una semilla. En ti Dios sembrará un mensaje para que lo transmitas a tu gente. ¿Y sabéis lo que hice? ¿Fuiste a México? Gritaron unos pocos. Abed miró a su público con una gran sonrisa en el rostro. Tenéis toda la razón. Allí que me fui. Y deja que os diga una cosa. Cuando se te aparece un ángel de Dios y te dice que vayas a un sitio, tienes que ir, y no hay más. ¿Quién se pone a discutir con un ángel negro de 3 metros de alto? Y dices: sí, iré, y haces la maleta y te vas. Y eso fue lo que hice. Entre el público sonaron risas y voces de amén, pero algunos asistentes empezaron a pedir silencio a los ruidosos porque estaban ansiosos por oír más. Y, cuando llegué allí, hermanos y hermanas, había gente de todo el mundo. De todo el mundo, sí, incluso de África. Y también de países como India y China. No sé el mensaje que Dios dio a los blancos, porque blancos también había unos pocos, pero no me habría gustado estar en su piel porque os aseguro que las noticias que recibieron no fueron buenas. El público rió, nervioso. 67 Hanegens en el despertar del milenio. Pero sé el mensaje que dio a la gente de color porque pregunté a los demás, y porque yo también lo oí. El mismo ángel grandioso y deslumbrante voló por encima del campo, se posó en lo alto de los árboles, cada noche durante 7 noches. Y lo que nos dijo fue que había llegado el momento del fin del mundo tal como lo conocemos. Que había llegado el momento del nacimiento de un mundo nuevo. ¿Qué quieres decir, hermano? ¿Cómo será el mundo nuevo? Fueron las preguntas que más hicieron los asistentes. Todos los ojos estaban clavados en Mohamed Abed. Los de ella, también. El periodista observaba ansioso a la multitud, pero lo que intentaba, sobre todo, era oír por encima de los latidos de la sangre en sus oídos. Atalant-Nea, Georgia. El fin del mundo del apocalipsis ha empezado. Ya sabíamos que llegaría, habíamos hablado de él, lo hemos esperado con miedo y veneración. Bien, pues la espera ha terminado. Las 7 plagas están a punto de comenzar, acompañadas de hambruna, calamidades y guerra, el anticristo, la persecución, todos los acontecimientos de la gran tribulación. Y cuando terminen, amigos, Dios volverá para gobernar el mundo. Una mujer situada a la derecha de Stanton se echó a llorar y se oyó un largo y sonoro gemido procedente del fondo de la sala. Stanton se sentía enardecido. Todas las dudas y los nervios se habían disipado. Era un fuego llameante. Y era mejor que todo lo que le había sucedido hasta entonces porque estaba encendido con el espíritu del ángel de Santa Pelagia. El ángel me dijo que llevara a todos los cristianos verdaderos al monte Kittatinny, en Nueva Jersey. Allí esperaremos el éxtasis. Está al llegar. Va a producirse. Nada en el cielo ni en la tierra podrá detenerlo. Y los que suban a esa montaña demostrarán su amor y su fe y serán los primeros. Dios me lo ha prometido. Válgame Dios. Gritó alguien del público. Sé que es difícil tener fe. Sé que es difícil creer. Hasta mi amada esposa, Mimi, ha tenido sus dudas. No quiere dejar nuestra vida, dejar a nuestros amigos, igual que os ocurre a vosotros.
Mimi le lanzó una mirada asesina, con la cara tan pálida como si fuera crema de queso, incluso después de varias aplicaciones de maquillaje luminoso. Stanton hizo caso omiso de ella. Queremos ir al cielo, pero nos da miedo dejar la tierra. Bien, pues yo estoy aquí para deciros que tenéis que creer que lo que nos aguarda en el cielo es tan hermoso, tan maravilloso, que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. No habrá necesidades ni vejez ni enfermedades. No habrá pecado ni delito. Tendremos a nuestros seres queridos para 68 Hannah en el despertar del milenio siempre. Precisamente por eso, amigos, el cielo es un lugar en el que no habrá ninguna necesidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué hay, pues, que temer? Os digo que en el transcurso de un tiempo, unos pocos meses, como mucho, todos los que estáis en esta sala os hallaréis en el cielo. En el cielo, hizo una pausa espectacular para que aumentara la expectación. O en el infierno. Casi todo el mundo se había echado a llorar. Stanton no veía los rostros, pero oía los sollozos. Y captó algo más, un amago de enfado, entre los obstinados, quizás. En la primera fila había un hombre que lo miraba con una expresión casi pétrea. Stanton deseó que las llagas lo afectaran de verdad. Nueva York. Y cuando los blancos sean destruidos por sus propios pecados, por su propia tecnología, por su propio descuido con la naturaleza y por su propia violencia contra sus hermanos, para nosotros habrá llegado el momento de tomar el relevo y construir un mundo nuevo. El fin del mundo que está por llegar destruirá casi todo el primer mundo dominado por los blancos. Los blancos serán destruidos. Y entonces la balanza se inclinará de nuestro lado. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Abeet sacó un globo terráqueo de debajo del púlpito. Lo sostuvo en el aire entre sus extendidos dedos. Esto sucederá ahora. Empezará en pocas semanas, os lo advierto. Dejad vuestros trabajos. Olvidad la escuela. Eso ya no importa ahora. Habrá una educación nueva. Vuestros trabajos de esclavitud terminarán, vuestros explotadores morirán. La gente jaleó y se puso en pie en medio de un gran estruendo. El mundo será del revés. Con gesto fluido, hizo girar el globo 180 grados sobre su eje. Nos reuniremos aquí, en Harlem, y nos prepararemos para el futuro. Cuando los blancos caigan, y no me refiero solo a los nuestros, sino al establishment de todo el globo, estaremos preparados para entrar en acción y tomar el trono. Atlanta N.A. Georgia. Es posible que dudéis. Tal vez digáis. Reverendo Stanton, ¿cómo voy a dejar mi trabajo, sacar a mis niños de la escuela y seguirlo a una montaña? ¿Y si se ha equivocado? Y yo os diré que tengáis fe. Cristo dijo a Tomás. Benditos sean los que creen y no me han visto. Dios es piadoso. 69 Hannah en el despertar del milenio. Dios sabe que necesitamos más autoridad que la que tienen las palabras de un pobre predicador de la Iglesia Baptista del Sur. Por eso nos manda una señal. Una señal para que sepáis que ha llegado el momento de que sigáis su llamada y vayáis al lugar al que os pide que vayáis para el éxtasis. Nueva York. Dios asolará la tierra con llagas. Gritó Abeet, presa de un temblor, poseído por el Espíritu Santo. Justo como el Apocalipsis predijo que sería la primera señal del fin del mundo. Y entonces sabréis que ya ha empezado. Ciudad Vaticano N. Roma. Cuando el secretario de Donnelly encontró a Beauchamp, este se hallaba en su habitación. Se había conectado a internet para seguir el sermón de Stanton y en esos momentos se disponía a verlo por segunda vez. ¿El cardenal Donnelly quiere que vaya a su despacho?, dijo el padre Addison. Beauchamp asintió, distraído y descorazonado por el sermón que acababa de ver. Cerró la tapa de su portátil y cruzó el patio y los jardines que llevaban al Palacio Apostólico. Mientras caminaba, la vaga confusión que le había producido Stanton cedió paso a una aprensión más concreta acerca de lo que iba a suceder en los minutos siguientes. Aunque su cargo no era de tanta importancia como para alojarse en el Palacio Apostólico, Beauchamp tenía allí un despacho, en la zona de oficinas, aunque evitaba utilizarlo. Para ser exacto, a quien había evitado era de Donnelly. No le sorprendería en absoluto que quisiera trasladarlo. Había molestado a su superior y al Papa en el despacho de este, y él lo sabía. Sin embargo, cuando Beauchamp entró en la oficina, Donnelly lo esperaba con una sonrisa en los labios. Veo que el padre Addison ha conseguido localizarte. Bien, bien, toma asiento, Mitchell. Gracias, eminencia. Beauchamp se sentó con aire cauteloso. El Papa ha tomado una decisión. ¿Sí?
Donnelley sonreía con mucha amabilidad, pero Dauchet intuyó que no se sentía demasiado satisfecho. 70 Hanegens en el despertar del milenio. Sí. Ha decidido hacer pública una declaración que diga que somos muy conscientes de lo sucedido en Santa Pelagia y que estamos realizando todos los esfuerzos posibles para investigar la cuestión. Como mínimo, esto es lo que tiene previsto decir antes del viaje. ¿Es una buena idea?, dijo Dauchet, aliviado. Al parecer, lograste convencerlo de que obrara con cautela. ¿Era eso un cumplido? Dauchet se removió, incómodo, en su asiento. Y su santidad quiere que la investigación continúe. Quiere que la continúes tú. Dauchet sintió una mezcla de alegría e incredulidad, como cuando se gana algo inesperado. La emoción mezclada con el miedo de que, tal vez, se hubiesen equivocado y retiraran la oferta, o de que, tarde o temprano apareciera un pero que lo estropeara todo. Gracias, Eminencia. Da gracias a su santidad, Mitchell. Cree que lo que necesitamos en este lado de la ecuación es una cabeza clara. Sabe que tú la tienes. ¿En este lado de la ecuación, Eminencia? Donnelley lo miró con aire inexpresivo, como si advirtiera que había dicho algo que tal vez no quería decir. Permaneció unos segundos en este estado y luego frunció los labios y habló como si lo hiciera con un sobrino. Supongo que debo decírtelo, Mitchell, ya que tú te enteras de cosas por aquí y por allá. Donnelley se puso en pie y se dirigió a la ventana. El despacho tenía una envidiable vista de la parte trasera de la plaza de San Pedro. No has sido el único que ha impresionado a su santidad en la reunión que hemos mantenido. Aprecia mucho a la hermana Dauncey. El Papa piensa que no cederá en sus creencias, y una de sus creencias es llevar a Londres a los católicos de Irlanda y de Inglaterra en un futuro inmediato a fin de prepararlos para lo que va a llegar. Dauchet sintió que el miedo lo recorría por dentro como si fuera un trago de leche caliente. Su santidad no está dispuesto a interponerse en su camino. Como él mismo